Quiero pedirte, por favor, si traes tu Biblia, que vayamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, al capítulo 12, quiero que estudiemos un par de versículos de este capítulo, pero quiero decirte nada más una cosa antes de leer las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se preguntan, o a veces tenemos el conflicto con la voluntad de Dios. Decimos, bueno, pero ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? Es que yo sí quiero obedecer a Dios, pero si tan solo me dijera su voluntad. Y muchas veces pensamos, Señor, ¿no podrías como con este monarca en el libro de Daniel venir con una mano y con un dedo escribir en la pared lo que quieres de mí? Porque quiero saber tu voluntad. Otras veces conocemos la voluntad de Dios, pero nos cuesta trabajo entenderla. Nos cuesta trabajo entender si es buena, si no es buena, si tiene un fin bueno o no, o por qué simplemente estamos pasando por situaciones por las que atravesamos como cristianos. Y yo creo que esta noche la palabra de Dios tiene mucho que decirnos en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Y aún cuando vamos a enfocarnos nada más en los primeros 2 versículos, mientras leía este capítulo, creo que es un capítulo muy emocionante. Y quiero pedirte que me tengas paciencia mientras leemos este capítulo, que lo leas con tu corazón y que le pidas al Señor que le hable a tu vida. Y después vamos a estudiar los primeros 2 versículos. ¿Ok? ¿Lo tienes ahí? Romanos, capítulo 12. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Y este capítulo de Romanos 12 me resulta muy interesante, pero me resulta un capítulo muy especial para cada uno de nosotros. No nada más
porque es la palabra de Dios y tenemos que leerla y entenderla como tal, como algo que Dios está hablando a nuestras vidas, sino porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, justamente en este capítulo es un punto pivotal, es un punto de giro entre todo lo que él está tratando. Para ayudarnos a entender lo que estamos estudiando de la palabra, déjame darte un poquito del contexto. En este contexto, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Roma, una iglesia a la que él no los conoce, y la iglesia de Roma conoce al apóstol Pablo. Y lo que él está haciendo con esta carta está pidiéndoles fondos para ir a llevar el evangelio a España. Entonces, esta carta es una carta en la que Pablo, como misionero, le está diciendo a la iglesia, iglesia, necesito que me apoyen para extender la obra de Dios. Y esto es lo que creo. Y todos los versículos anteriores, los primeros 11 capítulos, nos hablan de cuál es la doctrina de Pablo, qué es lo que cree. Y tenemos capítulos emocionantes y valiosísimos y versículos que todos nos hemos aprendido de memoria, ¿verdad? La paga del pecado es ¿qué? Y está en los capítulos anteriores, ¿verdad? Porque si confiesa, o sea, toda la parte doctrinal está ahí. Y entonces, después de que Pablo nos da toda la parte doctrinal, nos habla, hey, ¿sabes algo? No se debe quedar aquí arriba. No debe de quedarse todo ese conocimiento, toda esa enseñanza nada más acá en la azotea. Tiene que bajar al corazón. Y hay algo más. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando uno lee esto, se debe quedar, ¿de qué me está hablando? O sea, yo he leído los sacrificios del Antiguo Testamento y que traían un chivo y que hacían esto y hacían... ¿Cómo que me presente como sacrificio? ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? ¿Tengo que venir a la iglesia y que pongan un altar y que le den cuello al hermano? ¿De qué me habla? Y te lo voy a parafrasear un poco. Dice, te ruego por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. O sea, está diciendo el apóstol, porque Dios es misericordioso, porque Dios ha tenido misericordia, preséntate tú en sacrificio, porque ese es tu culto racional a Dios. Déjame te lo explico de otra manera. Si una persona viene esta noche y te dice, hermano, te perdono por todo lo que me has hecho, te perdono por tal X, Y o Z, solo quiero que sepas que te perdono. Y tú no le has hecho nada, no sabes de qué está hablando, no sabes de qué habla. ¿Qué vas a decir? Pues ok, gracias por perdonarme, pero no tiene ningún significado para ti, ¿es cierto? Pero ¿qué ocurre si hay una persona a la que tú sabes que has defraudado, que has lastimado, que has agraviado, a la que le has faltado, y esa persona viene y te dice, te perdono? Tiene un significado muy grande. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque conoces el daño que tú has hecho, porque conoces el valor de ese perdón, el valor de esa misericordia. Déjame te lo aterrizo un poquito más. La gente en la calle, la gente que no conoce al Señor, si tú le dices, tienes necesidad de que Dios te perdone, y no saben que ellos han agraviado a Dios, que ellos no tienen una esperanza, que ellos no tienen un futuro eterno como tú y yo, no significa nada. ¿Yo no he ofendido a Dios. Yo soy una buena persona. No sé si te ha pasado, yo he escuchado a muchas personas hablar así. Pero en el momento en el que te das cuenta de lo terrible y lo tremendo que es el pecado delante de Dios, y en el momento en el que te das cuenta la importante necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, en ese momento tiene un significado distinto.
Es lo que nos dice Tito. Acompáñame a Tito, por favor. Tito capítulo 3. El libro de Tito nos habla un poquito acerca de esta misericordia. Está más adelantito. Me dijeron que aquí en Ciudad Constitución son las Biblias más rápidas del oeste. ¿Es cierto? ¿Ya lo tienen ahí? Tito capítulo 3, fíjate lo que dice, es increíble. Capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo es, Dios te salvó cuando Dios manifestó su bondad y su amor. Nos salvó no por lo que hayamos hecho, sino por su misericordia. Y volvemos a lo que decía Pablo. Te urjo por su misericordia. Te urjo, te suplico que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Vamos a Efesios, por favor. Acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta qué es lo que está operando aquí? Está operando la misericordia de Dios. Por un lado nos está diciendo que la salvación que viene por gracia en el libro de Tito viene gracias a la misericordia de Dios. Por otro lado, en Efesios nos está diciendo que Dios es rico en misericordia y debido a esa misericordia y a su gracia es que nosotros hemos sido salvados. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos 12 es, por esa misericordia, por esa gracia, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y déjame decirte algo. Esa palabra que dice racional, cuando el apóstol la escribió, es una palabra que en el original es logiko. Del español viene nuestra palabra lógicamente. Entonces está diciendo, porque Dios tuvo tanta misericordia que te salvó, lo lógico es que le rindas un culto, es que tengas un culto lógico, un culto racional, que es ¿cuál? Presentar tu cuerpo como sacrificio. ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo como sacrificio? Como un sacrificio vivo. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo presentamos? No conformándonos a este siglo, no agarrando la forma de este mundo. Eso quiere decir conformarse. A veces uno lee conformarse y entiende, pues se conforma con nada. Pues se conformó con un sueldo chiquito. Pues no se refiere a eso. Conformarse en este sentido es como cuando tomas un pedazo de plastilina y lo forzas a través de un orificio y la plastilina toma la forma de ese orificio. Eso quiere decir conformarse, tomar la forma de. Lo que nos está diciendo es, no tomes la forma del mundo, no tomes la forma de este siglo. ¿Por qué? Porque tenemos una presión muy fuerte de parte del mundo.
Una presión que todo el tiempo está tratando de meternos en su molde. Y por un lado decimos, pues es que yo amo al Señor. Y es que yo quiero leer la Biblia esta mañana. Pero por el otro lado decimos, ¿qué tiene de malo ver esas páginas en Internet? Un poquito no hace daño. Páginas ilícitas. Y por un lado decimos, quiero servir en la iglesia y quiero estar en un ministerio. Y por el otro lado, el mundo nos dice, oye, ponte creativo con tus declaraciones. Declara en ceros. O no declares esto a Hacienda y nada más da un recibo. No des factura, porque tu negocio va a ser mejor. Y por un lado decimos, queremos honrar a Dios por aquí y por allá. Y por el otro lado, el mundo nos empuja en un molde para que agarremos su forma. ¿Me explico? Y lo que quiero que veamos aquí, creo que es lo que el apóstol quiere que veamos también, es que seguramente a ti te gusta el agua de limón y seguramente te gusta el café. Pero no puedes decir, quiero agua de limón y después decir, quiero café. No puedes. O sea, sí puedes, pero vas a ver a rayos, ¿verdad? ¿Lo has intentado? Lo iba a hacer aquí para que lo vieras, pero no conseguí agua de limón ni café. Y menos puedes decir, a ver, un traguito ahorita de agua de limón, un traguito ahorita de café, otro traguito de agua de limón, otro traguito de café. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando la presión del mundo es tal y la permites en tu vida, es como si tomaras el café y lo vaciaras en el agua de limón y luego te lo tomaras. ¿Qué te parece? ¿Delicioso? Es lo que hacemos como cristianos. Es lo que hacemos. Decimos que amamos al Señor, decimos que queremos honrarle, que queremos servirle, pero permitimos que el mundo nos siga poniendo esta presión. Y nos convertimos en conformadores. ¿Estás ahí? Nos volvemos conformadores, tomamos la forma del mundo. ¿Sabes algo? Cuando Dios te creó a ti y a mí, Dios tenía un propósito en su mente. Dijo, haré al hombre a mí, conforme a mi semejanza. El propósito de Dios era que tú y yo estuviéramos conforme a la semejanza de Dios. Que fuéramos un reflejo de la gloria de Dios. Que fuéramos un reflejo de su santidad, como lo leímos hace un momento, lo leía el hermano Juan. Dios es santo. Que fuéramos un reflejo de su bondad, de su amor, de su misericordia. Y nos dice, no te conformes al mundo, no te conformes a este siglo, sino sé transformado. Sé transformado. Lo que nos está diciendo es, no seamos conformadores, seamos transformadores. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo viene a tu vida. Y el Espíritu Santo empieza a transformar tu corazón. Y desde dentro el cambio es genuino. Porque entonces puede haber una transformación. Literalmente una metamorfosis. ¿Me explico? Como las mariposas, ¿verdad? Que son unas larvas, que son unas orugas y se convierten en mariposas, son transformadas. Eso es lo que esta palabra quiere decir, que haya una transformación. Y escuchamos una cita y la decimos una y otra vez y nos la sabemos de memoria y decimos que todas las cosas son nuevas y que todo ha pasado y que aquí somos nuevas criaturas. Pero ¿sabes algo? Muchas veces seguimos viviendo como viejas criaturas. Y déjame decirte algo muy especial. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí es que no podemos hacer eso por una simple razón. Cuando estamos conscientes de la misericordia de Dios, cuando estamos conscientes de cuán amor ha tenido el Señor, que se dignó salvarme a mí, un pecador, una persona que estaba
todo el tiempo caminando en su contra, una persona que estaba todo el tiempo tomando sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios, una persona que debería de estar en el infierno ahorita mismo retorciéndose. Tú y yo deberíamos de estar ahí, lo sabes, por culpa de nuestro pecado. Y te das cuenta que Dios nos ha transformado y nos ha dado algo nuevo y nos ha rescatado. Debido a esa misericordia, debemos de tener esa respuesta de gratitud. ¿Quiénes no tienen esa respuesta? Acompáñame a Efesios, por favor. Allá adelantito, Efesios. Capítulo 4. Fíjate lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los gentiles, los que no conocen la esperanza, los que no han entendido el maravilloso regalo de la salvación de Dios. Y déjame decirte algo. Yo no sé si en tu iglesia es así, en Vizcaíno, en Ciudad Constitución, en Tepic, en La Paz. Pero hermanos, el día de hoy, en las iglesias cristianas, tenemos mucha gente que viene a la congregación, que levanta sus manos en la alabanza, que cierran sus ojos, pero que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Personas que esto que acabamos de leer en Efesios les describen. Personas que siguen con un pie en el mundo y que no tienen un pie en Cristo. Y déjame decirte qué es lo preocupante de todo esto. Lo preocupante de todo esto es que venimos a la iglesia y leemos el Salmo 1 y decimos, amén, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de porque será como un árbol plantado y dará mucho fruto. Y wow, aleluya, yo quiero eso de Dios. Pero se nos olvida leer la otra parte. ¿La has leído? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es tremendo. Es tremendo. Mateo 7. En aquel día, dice el Señor, muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y se acuerdan lo que les dice el Señor Jesús? Apártate de mí. Y el reproche que les hace es, nunca te conocí. Hacedor de maldad. Fíjate qué tremendo. Las echadas de demonios, los milagros de sanidades, todo lo que se maneja como algo bueno, le dice Jesús, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque nunca te conocí. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que a menos de que tú y yo tengamos un verdadero encuentro con el Señor, no nada más un encuentro de darle nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, este pasaje nos está hablando de un compromiso. ¿Sabes qué tipo de compromiso? El tipo de compromiso que se hace en una ceremonia nupcial. Cuando tú te casaste, quien es casado, dijiste, acepto. Hiciste un pacto. Y lo hiciste completamente. No fue un pacto a medias. No te casaste para mañana irte con otra mujer o con otro hombre. No te casaste para violar ese pacto. Te casaste para cumplir con ese compromiso. Lo que Romanos 12 nos está diciendo es, tenemos un pacto con Dios. Tenemos un compromiso con Él.
Un compromiso que no da márgenes a medias tintas. Un compromiso que habla de decir, va el todo, porque Cristo es mi Señor. Va el todo por su misericordia. No a medias tintas. No nada más cuando estoy con los hermanos. No nada más cuando me ve alguien que sabe que voy a la iglesia. No nada más porque soy de la alabanza. No nada más porque soy el pastor. Un compromiso del todo, porque Él es todo en todos. ¿Estás ahí? Y déjame decirte algo muy especial. Cuando damos el todo a Dios, ¿sabes que tenemos esa capacidad de sorprender a Dios? Me maravilla eso en la palabra de Dios. Vemos hombres y mujeres a lo largo de la palabra que dice que sorprendieron a Dios, que maravillaron a Dios. Dice uno, ¿cómo puede maravillar a alguien a Dios si Dios todo lo sabe? Si Dios es todopoderoso, si Él nos conoce perfectamente. El Nuevo Testamento nos habla, ¿te acuerdas de aquel hombre cuya fe, dice, y el Señor Jesús se maravilló de que no había una fe como esa, que Él nunca había visto una fe como esa. Y Abraham y su fe con Isaac, porque le creyó a Dios y porque puso el todo. Y déjame decirte algo, no es fácil poner el todo. No es fácil darlo todo por Él. Y somos criticados, y somos señalados, y a veces tenemos que enemistarnos con aquellos que no entienden el mensaje del Evangelio. Pero déjame decirte algo. Cuando tú pones el todo por Dios, Dios se goza. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Yo creo que no entendemos la voluntad de Dios cuando no ponemos el todo. No estoy hablándote de algo en particular. No me malentiendas, no estoy hablando de los diezmos, no estoy hablando de que también incluye tu todo. Estoy hablando de todo lo que tú eres. En lugar de venir y decir, Señor, dame más de mí, dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti, poderles decir, Señor, toma todo de mí. Porque te pertenece. ¿Estás ahí? Cuando no hacemos eso, no podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. No la podemos comprobar. Es lo que el versículo 2 nos dice. Dice, cuando haces todo esto, entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Es muy difícil el que nosotros a medias tintas podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Pero es muy fácil cuando le entregamos todo al Señor que podamos entender cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Y déjame decirte algo más. Cuando Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Sabes por qué lo dice? ¿Sabes por qué? Porque lo somos. Porque lo somos. La gente de esta ciudad, de Vizcaíno, de La Paz, de Tepic, tus familiares, tus amigos, tus hermanos, tienen que ver a Cristo en ti. Tienen que ver a Cristo en ti. No tienen que oírlo nada más. No se trata de irles y predicar las buenas nuevas, se trata de modelárselas con nuestra vida. ¿No es cierto que tiene un impacto mayor? Porque que hable, la gente puede hablar mil cosas. Como dicen por ahí, de lengua me como un taco. Y a veces oímos que dicen, uy, sí dice que es cristiano, pero mira esto. Siempre está buscando pretextos para salirse de la oficina antes de la hora de salida. A veces se lleva las plumas de la oficina porque pues dice que como en la oficina siempre compran plumas, pues él se lleva las plumas. Fíjate que el otro día le dieron el cambio de más en el súper y no le dijo nada a la señorita, se lo guardó y dijo, yes, es mi día. Y esto y lo otro, y vas viendo las cosas una tras otra,
Y te das cuenta que hemos perdido el sentido de decir, hey, mi misión es ser luz y ser sal en esta tierra. Y entonces voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Es fácil cuando tus hermanos quieren llevarse a tus hijos al cine a ver una película que tú sabes que no glorifica a Dios. Y tú dices, híjole, mis hijos no pueden ver esa película. ¿Por qué no van a ver otra? Ay, qué santurrón. Tenías que salir con tus fanatiquis. No es fácil. Y hay persecución en nuestras propias familias. Y es fácil cuando te dice la persona con la que haces negocios, ay, ponte creativo, hombre, tú me das una factura de tanto, yo te doy una de tanto, y entre los dos ahí, y ahí vamos. Híjole, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esas cosas. Yo soy cristiano, porque eso no honra a Dios. Uy, manito, pues olvídate, ya no voy a hacer negocios contigo. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. ¿Pero sabes lo que dice Gálatas 1:10? Dice, ¿busco ahora complacer a los hombres o busco ahora complacer al Señor? Hermanos, estamos aquí un instante. Esta vida es un tris. Vamos a estar aquí el que más. ¿Cuántos años te gusta? ¿90? ¿95? Compáralo con la eternidad. Esta vida es tan cortita y a veces nos aferramos a este mundo tanto que agarramos su forma. Y déjame decirte algo. Lo que la palabra de Dios nos dice es, hey, tú fuiste hecho conforme a otra imagen, no a la imagen de este mundo, conforme a la imagen de Dios. No te conformes a este siglo, transfórmate por la renovación de tu entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Si te puedo exhortar de alguna manera, me gustaría, no sé, que te imagines, no quiere decir que esté a favor de las apuestas, pero yo sé que todos han visto películas de vaqueros, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguien ha visto películas de vaqueros? Y los ves cuando están en el bar y está la mesa y están todos jugando cartas y tienes acá al hombre con el palillo mordiéndolo y la gotita sudando y las cartas y el otro mal encarado con el sombrero y el otro enfrente dándole vueltas a las balitas y a la pistola y te pasan la toma de las cartas y están las barajas y cada quien viendo la mejor mano. Y de repente ves que uno avienta 2 fichas. Y ves que otro por allá avienta otras 3. Y otro que dice, yo no puedo, no voy, y avienta las cartas y no entra a la apuesta. Pero la película, la música empieza a subir de tono, la cámara se centra a uno que está así como que indeciso, y este hombre, que es el que tiene todas las fichas ahí enfrente de él, pone las cartas bajo la mesa y toma las fichas y dice, va todo. Y lo pone al centro. Y sabe que es todo. Y que si él pierde esa noche, no tiene nada. Pero sabe que si gana, lo gana todo. Déjame decirte algo. Tú y yo estamos en una mejor situación. Cristo ya ganó. No es un gana o pierde, es un gana-gana. Y lo que su palabra nos está diciendo es, mételo todo. Ve con todo. Ponlo todo por el Señor. No dejes nada fuera de ti. No dejes tus prácticas, tus actividades, tus ideas, tus pensamientos, tus negocios. Mételo todo. Tus finanzas, ponlo todo por el Señor. Porque entonces vamos a comprobar cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, si no hemos hecho eso en nuestra vida, si no hemos llegado al punto de decir, Señor, voy con todo, estamos con una muy mala mano. ¿Estás ahí?
Yo quiero invitarte a que esta noche pongas todo de ti, pongas todo. Que tú le digas, Señor, mi compromiso como individuo, mi compromiso como iglesia, mi compromiso como convención, es ponerlo todo por ti, todo, y no quedarme con nada. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie y me dejas orar por ti? Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra esta noche. Y Señor, estamos maravillados por tu misericordia, por tu bondad, por esa gracia tan increíble. Señor, que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Señor, todo aquel que reconoce delante de ti que ha pecado contra ti y que quiere pedirte perdón y se arrepiente delante de ti, recibe el perdón de sus pecados. Gracias al sacrificio de Cristo en esa cruz. Esta noche te damos gracias, Dios, por haber tomado la iniciativa y ofrecernos tu misericordia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nuestro corazón el deseo de no conformarnos a este siglo y de poner todo para ti y por ti. Transforma, Señor, nuestras vidas. Permítenos honrar este compromiso de ser implacables en cuanto al cumplimiento de tu palabra, de tener vidas santas que te glorifican, de ser ejemplo de gracia, de misericordia y amor. Y Padre, que en el día del juicio, aquellos que habiendo recibido el testimonio de nuestras vidas, hayan venido a tus pies antes de ese día, te glorifiquen. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos. Y te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga transformando nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús.